Aquella tarde en las afueras de Washington, el aire se sentía pesado, no solo por el calor sofocante de verano, sino por la tensión que flotaba entre los dos hombres que se miraban fijamente junto a un sedán negro estacionado en el arcén de la carretera. Le he dicho que me muestre su identificación. Es tan difícil de entender. La voz del oficial Ramírez resonaba con impaciencia mientras su mano descansaba, inquieta, sobre la funda de su pistola. Sus ojos escudriñaban con desconfianza al hombre afroamericano, vestido de traje que permanecía con la espalda contra el vehículo. Carlos Mendoza respiró hondo, manteniendo la calma que había aprendido durante sus 10 años como agente especial. Oficial, ya le he mostrado mi placa. Soy agente de la CIA y estoy en medio de una operación. Si me permite explicarle, pero el oficial Ramírez no parecía dispuesto a escuchar. Con un movimiento brusco, empujó a Mendoza contra el capó del coche. Todos dicen ser alguien importante cuando los detengo. ¿Crees que no he escuchado eso antes? Lo que debería haber sido una simple verificación rutinaria se había transformado en algo mucho más turbio. Mendoza sabía exactamente por qué lo habían detenido. No era la primera vez que su color de piel se convertía en motivo de sospecha, pero esta vez las consecuencias podían ser catastróficas. «Tengo documentación clasificada en ese maletín», murmuró Mendoza mientras sentía a las esposas apretarse contra sus muñecas. «Estoy trabajando en un caso de seguridad nacional. Por favor, verifique mi identidad antes de cometer un error que ambos lamentaremos». El oficial Ramírez soltó una risa desdeñosa. «Seguro que sí. Todos los días detengo a espías secretos en esta carretera». Lo que el oficial no sabía era que dentro del elegante maletín de cuero descansaba información crucial sobre una célula terrorista que planeaba un ataque en los próximos días. Cada minuto que Mendoza permanecía esposado contra el coche era un minuto perdido en la carrera contra el tiempo. «Una llamada», insistió Mendoza, manteniendo un tono calmado a pesar de la frustración que crecía en su interior. «Solo necesito hacer una llamada a mi superior. El subdirector Rivera confirmará mi identidad». Algo en la seguridad con la que Mendoza pronunció el nombre hizo dudar a Ramírez por primera vez. Sin embargo, el orgullo puede ser un enemigo poderoso del buen juicio. En lugar de verificar, decidió intensificar la situación. «Al coche patrulla. Ahora». Lo que sucedió en las siguientes 4 horas cambiaría la vida del oficial Ramírez para siempre. Mientras Mendoza permanecía en una celda de detención, el reloj seguía avanzando para la operación de contraterrorismo. Cuando finalmente el teléfono de la comisaría sonó y la voz autoritaria del subdirector de la CIA exigió la liberación inmediata de su agente, el rostro de Ramírez palideció. «Ha interferido en una operación de seguridad nacional. Oficial», le informó su superior con severidad cuando regresó a la comisaría. El agente Mendoza estaba rastreando a sospechosos de terrorismo. Su detención injustificada ha comprometido meses de trabajo de inteligencia. Esa noche, mientras Mendoza regresaba apresuradamente a su misión, tratando de recuperar el tiempo perdido, el oficial Ramírez contemplaba las graves consecuencias de sus acciones motivadas por prejuicios. No solo había obstaculizado una investigación federal, sino que había abusado de su autoridad basándose únicamente en el color de piel de un hombre. 2 semanas después, cuando las cámaras de su uniforme y del vehículo fueron revisadas, las evidencias eran irrefutables. El informe oficial citaba detención sin causa justificada y obstrucción a la justicia. Pero todos sabían que había algo más profundo en juego, un patrón de comportamiento que finalmente había cruzado la línea. El juicio fue rápido, las pruebas contundentes. Y cuando el juez dictó sentencia, el ahora exoficial Ramírez comprendió el verdadero peso de sus acciones. No solo había perdido su placa y su libertad, sino que había reforzado los mismos estereotipos contra los que muchos luchaban diariamente. Mientras tanto, el agente Mendoza continuaba con su trabajo, enfrentando no solo a las amenazas externas, sino también a las barreras internas que aún persistían en la sociedad. Su encuentro con Ramírez no era más que un capítulo en una historia mucho más compleja sobre identidad, poder y justicia. Lo que ninguno de los dos hombres podía imaginar era cómo sus caminos volverían a cruzarse, esta vez en circunstancias que pondrían a prueba no solo su sentido del deber, sino también su capacidad para el perdón y la redención. Porque a veces, las segundas oportunidades llegan de las formas más inesperadas, y las lecciones más profundas se aprenden en los lugares más oscuros. 6 meses después, el centro penitenciario San Mateo se alzaba imponente bajo el sol del mediodía. Las paredes grises absorbían el calor, convirtiendo el interior en un horno sofocante donde los reclusos cumplían sus condenas. Entre ellos,
Ramírez había aprendido a sobrevivir en un mundo donde su antiguo uniforme era ahora una marca de desprecio entre los demás presos. Sentado en la mesa de la cafetería, mantenía la mirada fija en su bandeja mientras ignoraba los murmullos a su alrededor. El policía caído, lo llamaban, un recordatorio constante de su error y sus consecuencias. El arroz blanco y los frijoles sin sabor eran su única distracción frente a la hostilidad que lo rodeaba. «¿Tienes visita, Ramírez?», anunció un guardia acercándose a su mesa. «Sala 4». La confusión se dibujó en su rostro. No esperaba visitas. Su esposa había solicitado el divorcio 2 meses después de su encarcelamiento, llevándose a sus hijos a vivir con sus padres en Arizona. Sus antiguos compañeros de departamento lo habían abandonado, borrando cualquier rastro de camaradería que alguna vez existió. Caminando por el pasillo escoltado por el guardia, Ramírez sentía curiosidad mezclada con aprensión. Cuando la puerta de la sala de visitas se abrió, el aire pareció congelarse en sus pulmones. Al otro lado de la mesa, vestido con un impecable traje azul marino, estaba Carlos Mendoza. «Siéntate, por favor», dijo Mendoza con un tono neutro. Señalando la silla frente a Ramírez, obedeció mecánicamente, incapaz de articular palabra. El silencio entre ambos hombres parecía estirarse como un abismo. «Supongo que te preguntarás por qué estoy aquí», comenzó Mendoza finalmente, estudiando el rostro demacrado de su antiguo captor. «No es personal, si eso te preocupa». «Entonces, ¿qué es?». La voz de Ramírez sonaba áspera, casi irreconocible para él mismo. Mendoza apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Necesito información sobre uno de tus antiguos informantes, Antonio Vega». El nombre provocó que Ramírez se tensara visiblemente. Vega había sido una de sus fuentes más confiables en los barrios del este, proporcionando pistas sobre tráfico de drogas y armas. Un hombre peligroso pero útil. «¿Por qué crees que te ayudaría?», preguntó Ramírez, recuperando algo de su antigua hostilidad. «Porque Vega está vinculado con la misma célula terrorista que estaba investigando». «El día que me detuviste», respondió Mendoza con calma, «y porque hacerlo podría cortar significativamente tu estancia aquí». La oferta flotó en el aire como un salvavidas lanzado a un náufrago. Reducción de condena. La posibilidad de recuperar algo de la vida que había perdido. «No puedo prometerte nada oficial todavía», continuó Mendoza, «pero tengo influencia suficiente para hacer que tu cooperación sea tomada en cuenta favorablemente». Ramírez escudriñó el rostro de la gente, buscando signos de engaño o venganza disfrazada. Solo encontró la mirada firme y profesional de un hombre haciendo su trabajo. «Vega desapareció hace 2 meses», dijo finalmente Ramírez, «justo antes de mi juicio. Pensé que se había asustado por la atención mediática del caso. O quizás tenía otros motivos para desvanecerse», sugirió Mendoza, sacando discretamente una pequeña libreta. «Cuéntame todo lo que sabes sobre él. Contactos, lugares frecuentes, familia, hábitos. Cualquier detalle puede ser crucial». Durante la siguiente hora, Ramírez descargó años de conocimiento sobre el informante, recordando encuentros clandestinos, conversaciones fragmentadas y patrones de comportamiento que solo un oficial experimentado podría haber notado. Con cada palabra, sentía una extraña mezcla de alivio y vergüenza. «Hay algo más», añadió Ramírez cuando parecía haber terminado. «Vega mencionó una vez un almacén abandonado en el distrito portuario. Dijo que era su plan B, si alguna vez las cosas se complicaban demasiado. Nunca lo registré oficialmente porque quería mantenerlo como ventaja personal». Mendoza anotó la información con expresión pensativa. «Eso podría ser exactamente lo que necesitábamos». Cerró su libreta y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «¿Por qué yo?», preguntó Ramírez antes de que Mendoza se levantara. «Podrías haber obtenido mi expediente, revisar mis informes. ¿Por qué venir personalmente?». Mendoza permaneció en silencio por un momento, considerando la pregunta. «Porque quería verte», respondió finalmente. «Quería saber si el hombre que casi arruina mi operación, que me trató como a un criminal por el color de mi piel, era capaz de reconocer su error». Ramírez bajó la mirada hacia sus manos, ahora marcadas por cicatrices de peleas carcelarias. «Lo reconozco cada día al despertar en esta celda». Mendoza asintió levemente. «La información que me has dado podría salvar vidas. Si resulta útil, volveré. Quizás tengamos más de qué hablar». Mientras el agente se dirigía hacia la puerta, Ramírez sintió que debía decir algo más, algo que llevaba meses pesando en su conciencia.
Lo siento, dijo con voz apenas audible, por lo que hice ese día. Mendoza se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Sin volverse, respondió, las disculpas son un comienzo. Las acciones son lo que realmente importa. Cuando la puerta se cerró tras él, Ramírez quedó solo con sus pensamientos. Lo que no sabía era que en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, Antonio Vega recibía una llamada que pondría en marcha una serie de eventos que entrelazarían su destino con el de Mendoza y Ramírez de formas que ninguno podía imaginar. La amenaza que Mendoza perseguía era más grande y estaba más cerca de lo que cualquiera sospechaba. Y el tiempo se agotaba rápidamente. El distrito portuario yacía en penumbras, iluminado únicamente por las escasas farolas que proyectaban halos amarillentos sobre los contenedores oxidados. Mendoza avanzaba sigilosamente entre las sombras, con la mano rozando constantemente la pistola enfundada bajo su chaqueta. La información proporcionada por Ramírez lo había llevado hasta aquí, a un laberinto de metal y abandono donde supuestamente Vega se ocultaba. 3 semanas habían pasado desde su visita a la prisión. 3 semanas de vigilancia intensa, de seguir pistas fantasmales, de reconstruir fragmentos de conversaciones interceptadas. La amenaza terrorista que su equipo había estado rastreando era más compleja de lo que inicialmente pensaban. No se trataba simplemente de una célula aislada, sino de una red sofisticada con ramificaciones que alcanzaban incluso las esferas de poder. Y Antonio Vega era la pieza clave que conectaba todos los hilos. El comunicador en su oído crepitó suavemente. Águila 1 en posición, susurró la voz de su compañera Elena, apostada en lo alto de una grúa abandonada con un rifle de precisión, sin movimiento visible en el perímetro. Recibido, respondió Mendoza en voz baja. Procedo al objetivo. El almacén descrito por Ramírez se alzaba frente a él, una estructura decrépita con ventanas rotas y grafitis que cubrían sus paredes exteriores. A simple vista, parecía tan abandonado como las docenas de edificios similares que lo rodeaban. Pero los detalles no engañaban a un ojo entrenado. Las marcas recientes de neumáticos sobre el polvo, la ausencia sospechosa de ratas y vagabundos que normalmente poblarían un lugar así, las cámaras de seguridad diminutas, casi invisibles, camufladas como desperfectos en la estructura. Alguien había convertido este lugar en una fortaleza disfrazada de ruina. Mientras Mendoza calculaba su aproximación, a kilómetros de distancia, Ramírez contemplaba las paredes de su celda. El insomnio se había convertido en su compañero habitual, alimentado por la incertidumbre. ¿Habría servido de algo la información proporcionada a Mendoza? ¿Cumpliría el agente su palabra de ayudarle a reducir su condena? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido metálico de la puerta abriéndose. Un guardia que no reconoció apareció en el umbral. «Tienes una llamada urgente, Ramírez», autorizada por el director. Confundido, Ramírez siguió al guardia hasta una pequeña oficina donde un teléfono descansaba sobre un escritorio gastado. Al tomarlo, la voz al otro lado lo dejó helado. «Ramírez, soy el subdirector Rivera de la CIA. El agente Mendoza está en una operación basada en su información. Necesitamos su ayuda». «¿Mi ayuda? Estoy encerrado. ¿Recuerda?», respondió con amargura. «No por mucho tiempo. He firmado una orden especial para su liberación temporal, bajo custodia federal. Vega cambió su protocolo de seguridad hace 2 días. Necesitamos que identifique las nuevas medidas basándose en su conocimiento previo del sujeto». El corazón de Ramírez se aceleró mientras Rivera explicaba la situación. Mendoza estaba dirigiéndose hacia una trampa. Vega había modificado toda la configuración del almacén, instalando un sistema de seguridad letal que activaría explosivos ante cualquier intento de infiltración. «Tienen que sacarlo de allí», insistió Ramírez, sintiendo un pánico inexplicable ante la idea de que Mendoza resultara herido. Vega nunca deja nada al azar. En el almacén, ajeno a esta conversación, Mendoza había localizado una entrada lateral parcialmente oculta tras unos contenedores. Según los planos antiguos del edificio, este acceso llevaría directamente a una zona de oficinas desde donde podría acceder al área principal sin ser detectado. «Director», susurró a su comunicador, «procedo a entrar por el acceso sur». «Negativo. Águila 2», respondió la voz tensa de su superior. «Aborte inmediatamente. Repito, aborte la misión. Tenemos nueva información. El lugar está preparado para detonar». Mendoza se detuvo en seco, evaluando rápidamente la situación. Si retrocedía ahora, perderían la oportunidad de capturar a Vega.
Los meses de investigación se esfumarían, y con ellos la posibilidad de desmantelar la red terrorista antes del ataque inminente que sus informantes habían anticipado para los próximos días. No puedo retirarme, señor. Estamos demasiado cerca. Mientras la discusión continuaba en su oído, Mendoza notó un movimiento por el rabillo del ojo. Una figura se deslizaba entre las sombras a unos 50 metros. La silueta inconfundible de Antonio Vega, el informante, no estaba dentro del almacén. Estaba observando desde la distancia, esperando. «Objetivo localizado», murmuró Mendoza. «Me aproximo». Desconectando el comunicador para evitar distracciones, Mendoza comenzó a moverse paralelamente a la ruta de Vega, manteniéndose fuera de su línea de visión. Cada paso calculado, cada respiración controlada. La caza había comenzado. A solo 20 kilómetros de distancia, un helicóptero surcaba el cielo nocturno a máxima velocidad. En su interior, Ramírez, ahora vestido con un chaleco antibalas sobre su ropa de prisión, repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre Vega. El subdirector Rivera había tomado una decisión sin precedentes al autorizar su participación en la operación. Una jugada desesperada para evitar un desastre. 3 minutos para el descenso, informó el piloto. Ramírez asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba ya de su libertad o su redención. Se trataba de vidas humanas. De detener una amenaza que él, inadvertidamente, había ayudado a crecer a proteger a Vega durante años. Creyendo que solo era un pequeño delincuente dispuesto a cooperar, el helicóptero comenzó su descenso hacia una zona despejada cercana al puerto, ocultándose tras unos almacenes para no alertar a Vega. Cuando las aspas ralentizaron su movimiento, Ramírez saltó al suelo seguido por 4 agentes fuertemente armados. «Por aquí», indicó, reconociendo el terreno gracias a sus años patrullando la zona. «Conozco un atajo». Mientras el improvisado equipo de rescate avanzaba hacia la posición de Mendoza, el agente de la CIA había logrado acercarse a menos de 10 metros de Vega. El informante estaba hablando por teléfono, completamente ajeno a la presencia que lo acechaba. «Todo listo», decía Vega en voz baja. «El agente está a punto de entrar en la trampa. Una vez eliminado, procederemos con la fase final». Mendoza tensó la mandíbula. No solo estaban preparados para su llegada, sino que su muerte formaba parte de un plan mayor. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? ¿Cuál era realmente el objetivo final de esta conspiración? Con la pistola firmemente sujeta entre sus manos, Mendoza se preparó para hacer su movimiento. Un solo disparo podría acabar con Vega, pero necesitaban información. Necesitaban respuestas. El tiempo parecía haberse detenido cuando, de repente, el sonido de pasos apresurados rompió el silencio. Vega se giró bruscamente, alarmado. Mendoza también volteó, confundido por la interrupción, y allí, emergiendo de las sombras con el rostro tenso por la urgencia, estaba Ramírez. Sus miradas se cruzaron por un segundo eterno antes de que la voz del exoficial rompiera el hechizo. «Mendoza, cuidado, tiene un detonador». En ese instante, Vega extrajo algo de su bolsillo. El tiempo se convirtió en una secuencia de imágenes congeladas. El pulgar de Vega moviéndose hacia un botón rojo, Mendoza girando para disparar, Ramírez lanzándose hacia adelante en un intento desesperado por detener lo inevitable. El estallido del disparo resonó entre los contenedores, multiplicándose en ecos que parecían no tener fin. Vega cayó de rodillas, sujetándose el hombro derecho mientras el detonador rodaba por el suelo de cemento. Ramírez se abalanzó sobre el dispositivo, cubriéndolo con su cuerpo como si pudiera contener la explosión con su propia carne. «No lo toques», gritó Mendoza, acercándose con el arma aún humeante. «Podría tener un mecanismo de respaldo». Los segundos pasaron con la lentitud de horas mientras ambos hombres contenían la respiración. No hubo explosión. Solo el gemido constante de Vega y las sirenas lejanas de los refuerzos aproximándose. «Parece que fallaste, policía», escupió Vega con una sonrisa ensangrentada. «El detonador es falso. Solo quería ver tu cara cuando todo el puerto estallara en llamas». Mendoza se tensó, comprendiendo de inmediato la implicación. ¿Dónde está el verdadero detonador? ¿Quién más está involucrado? Antes de que Vega pudiera responder, el sonido de un helicóptero acercándose captó la atención de los 3 hombres. Pero no era el refuerzo de la CIA. Este helicóptero negro, sin identificación visible, descendió lo suficiente para que una figura saltara ágilmente al suelo antes de elevarse nuevamente y perderse en la noche. «Justo a tiempo»,
murmuró Vega, su sonrisa ampliándose a pesar del dolor. La figura avanzó hacia ellos con pasos decididos. Bajo la tenue luz, Mendoza reconoció el rostro de la persona que se aproximaba y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Subdirector Rivera? La confusión en su voz era palpable. ¿Qué hace usted aquí? Rivera, impecablemente vestido con un traje oscuro, se detuvo a pocos metros. Su expresión era indescifrable mientras observaba la escena. Vega herido en el suelo, Ramírez sosteniendo el detonador falso, Mendoza con su arma ahora apuntando instintivamente hacia su propio superior. «Baja el arma, Mendoza», ordenó Rivera con voz calmada. «Has hecho un excelente trabajo llegando hasta aquí, pero tu parte en esta operación ha terminado». «¿Mi parte?» La mente de Mendoza trabajaba frenéticamente, conectando piezas que hasta ahora no encajaban. Las filtraciones de información durante la investigación. Las coincidencias demasiado convenientes. La facilidad con la que Rivera había autorizado la liberación temporal de Ramírez. «Usted está con ellos». Rivera suspiró, como un profesor decepcionado por la lentitud de un alumno. «No estoy con ellos, Mendoza. Yo soy quien dirige toda la operación. Lo he hecho desde el principio». El impacto de la revelación golpeó a Mendoza como un puñetazo físico. Su mentor, el hombre que lo había reclutado personalmente para la agencia, el que había defendido su ascenso cuando otros cuestionaban si un agente de color podría manejar operaciones de alto nivel. ¿Por qué? La pregunta emergió como un susurro. «Porque alguien tiene que hacer el trabajo sucio para mantener este país seguro», respondió Rivera, sacando su propia arma con un movimiento fluido. «Las amenazas que enfrentamos no se pueden combatir siguiendo las reglas, Mendoza. Tú mejor que nadie deberías entenderlo. Después de todo lo que has visto, después de cómo te han tratado». Rivera dio un paso más cerca, su voz volviéndose casi confidencial. «No estamos planeando un ataque terrorista. Estamos creando una situación controlada que justificará la implementación de medidas de seguridad que este país necesita desesperadamente. Un pequeño sacrificio por un bien mayor». Ramírez, que había permanecido en silencio asimilando la traición, finalmente habló. «¿Pequeño sacrificio? ¿Cuántas personas morirán en tu situación controlada?» Rivera apenas le dirigió una mirada. «Personas como tú no tienen voz en esto, Ramírez. Tu racismo, tu abuso de poder, eres exactamente el tipo de problema que estamos tratando de solucionar. Solo te trajimos aquí porque necesitábamos que Mendoza confiara en la información». «Entonces todo fue una manipulación», murmuró Mendoza, manteniendo su arma firme a pesar del torbellino de emociones. «La visita a la prisión, la información sobre Vega, no todo», intervino Vega, apoyándose contra un contenedor para incorporarse. «El almacén realmente es mi escondite. Simplemente omitimos mencionar que trabajo para Rivera desde hace años». Un pitido emergió del bolsillo de Rivera. El verdadero detonador. El subdirector lo extrajo lentamente, mostrándolo como prueba de su control sobre la situación. «Tenemos explosivos colocados estratégicamente en 3 puntos neurálgicos del puerto», explicó. «Suficiente para causar daños significativos y víctimas, pero no una catástrofe total. Lo justo para crear el nivel de miedo necesario». Mientras Rivera hablaba, Mendoza notó por el rabillo del ojo un movimiento en las sombras. Elena, su compañera francotiradora, se había posicionado en un lugar con visibilidad. Un pequeño punto rojo apareció momentáneamente en el pecho de Rivera antes de desaparecer. Ella esperaba la señal. «Puedes detener esto ahora, Rivera», dijo Mendoza, bajando lentamente su arma en un gesto calculado de rendición. «Aún hay tiempo para hacer lo correcto». Rivera soltó una risa breve y amarga. «¿Lo correcto? He dedicado 30 años de mi vida a este país, viendo cómo políticos corruptos y burócratas cobardes paralizan nuestras capacidades de defensa. Esto es lo correcto, Mendoza. Solo que no tienes la visión para verlo». Su dedo se movió hacia el botón del detonador. En ese preciso instante, varios eventos ocurrieron simultáneamente. Ramírez, anticipando el movimiento, se lanzó contra las piernas de Rivera. Mendoza levantó nuevamente su arma. Vega extrajo una segunda pistola de su tobillo. Y desde las sombras, el disparo preciso de Elena impactó el hombro de Rivera. El detonador voló por los aires, girando en cámara lenta mientras caía hacia el suelo de cemento. Mendoza se lanzó en una carrera desesperada,
extendiendo su mano para atraparlo antes del impacto, pero fue Vega quien llegó primero, atrapando el dispositivo con su mano ensangrentada. Sus ojos se encontraron con los de Mendoza por un momento fugaz. «Te equivocaste conmigo», dijo Vega. «Yo nunca». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un disparo. Vega se desplomó hacia atrás, revelando a Rivera quien, a pesar de su herida, había logrado disparar su arma. El detonador, una vez más, rodó por el suelo. «No», gritó Mendoza, lanzándose hacia el dispositivo. Rivera, con sangre manando de su hombro, también se precipitó hacia adelante. Ambos hombres, maestro y discípulo, extendieron sus manos mientras el pequeño objeto que contenía el destino de cientos de vidas inocentes rebotaba sobre el cemento áspero, y entonces una tercera mano entró en la ecuación. Ramírez, con un movimiento nacido de años de entrenamiento policial, interceptó el detonador a centímetros del suelo. El tiempo pareció congelarse cuando sus dedos se cerraron alrededor del dispositivo. Los tres hombres quedaron inmóviles, como actores en un cuadro dramático iluminado por las luces parpadeantes de los vehículos de emergencia que comenzaban a llegar a la escena. «Se acabó», dijo Ramírez, sosteniendo el detonador firmemente. Rivera, aún en el suelo, comenzó a reír, una risa inquietante que escaló hasta convertirse en una carcajada maniática. «¿De verdad crees que ese es el único detonador?», preguntó entre risas. «Que no tengo planes de contingencia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire cuando extrajo de su chaqueta un pequeño dispositivo que parecía un teléfono modificado. «Protocolo Omega activado», pronunció claramente antes de que Mendoza pudiera detenerlo. A lo lejos, una explosión iluminó el cielo nocturno, pero no provenía del puerto. La detonación había ocurrido en algún lugar del centro de la ciudad. La explosión iluminó el horizonte urbano como un amanecer artificial, tiñendo las nubes de un naranja enfermizo. Pero a diferencia de lo que Rivera esperaba, no se escucharon gritos ni sirenas adicionales. Solo un resplandor momentáneo seguido por un silencio inquietante. «¿Qué has hecho?», murmuró Mendoza, la incredulidad transformándose rápidamente en furia mientras sujetaba a Rivera por las solapas de su chaqueta. La sonrisa triunfal del subdirector comenzó a desvanecerse cuando su teléfono vibró. Con las manos esposadas por Ramírez, no pudo responder, pero la pantalla iluminada mostraba un mensaje que Mendoza alcanzó a leer. «Edificio vacío. Control. Repito, edificio vacío». «No entiendo», balbuceó Rivera, su compostura desmoronándose por primera vez. Debería haber estado lleno de personal. «El plan cambió», completó una voz firme. El director general de la CIA, Tomás Hernández, emergió de entre las sombras escoltado por un equipo de agentes fuertemente armados. «Tú, Protocolo Omega, fue descubierto hace 3 días. Lo que acabas de detonar era un edificio abandonado que íbamos a demoler de todas formas». Mendoza miraba atónito mientras la escena se desarrollaba frente a él. «¿Usted lo sabía, señor?» Hernández asintió gravemente. «Teníamos sospechas sobre Rivera desde hace meses. Pequeñas inconsistencias, información clasificada apareciendo en lugares incorrectos. Pero necesitábamos pruebas concretas y, sobre todo, identificar a todos los involucrados en su red. Por eso me mantuvieron en la oscuridad», comprendió Mendoza, las piezas encajando finalmente. «Yo era el cebo». «No exactamente», respondió el director. «Eras nuestra mejor oportunidad de llegar hasta Rivera sin alertarlo. Tu historial con Ramírez creó una situación que Rivera no podía resistir manipular». Rivera, ahora completamente derrotado, se dejó caer de rodillas mientras los agentes aseguraban el perímetro. A unos metros, los paramédicos atendían a Vega, cuya herida, afortunadamente, no era mortal. «El disparo fue calculado», explicó Hernández, notando la mirada de Mendoza hacia el informante. «Vega ha estado trabajando como agente doble para nosotros desde que detectamos la corrupción. Su lealtad nunca estuvo con Rivera». «¿Y Ramírez?», preguntó Mendoza, observando al exoficial que permanecía a distancia. Custodiado por 2 agentes, Hernández suspiró. «Su caso es complicado. Sus acciones contra ti fueron indudablemente racistas e injustificables. Pero su participación hoy, arriesgando su vida sin garantía alguna de reducción de condena, será considerada favorablemente». La noche avanzaba mientras los equipos forenses peinaban la zona, recopilando evidencias. Rivera fue trasladado bajo extrema vigilancia, enfrentando cargos de terrorismo doméstico y traición que garantizarían que nunca volvería a ver la luz del día como hombre libre.
En medio del caos organizado, Mendoza encontró un momento para acercarse a Ramírez, quien esperaba ser devuelto a prisión. Parece que ambos fuimos manipulados, dijo Mendoza, manteniendo cierta distancia. Ramírez asintió levemente. La diferencia es que tú no merecías lo que te hice. Yo merezco cada día de mi condena. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado con el peso de historias compartidas y divergentes. ¿Por qué te lanzaste a detener el detonador?, preguntó finalmente Mendoza. Sabías que podría haberte matado. Ramírez levantó la mirada, sus ojos reflejando una resolución que parecía nueva y antigua a la vez. Porque por primera vez en mi vida vi a una persona en lugar de un color de piel. Vi lo que siempre debía haber visto. El amanecer comenzaba a despuntar cuando Mendoza fue convocado a una reunión de emergencia. El descubrimiento de la conspiración interna había sacudido los cimientos de la agencia y quedaba mucho trabajo por hacer para desmantelar completamente la red de Rivera. Tenemos información de que hay más implicados en otros departamentos gubernamentales, explicó el director. Necesitamos a nuestros mejores agentes para una operación encubierta de largo plazo. Mientras los detalles de la nueva misión se desplegaban ante él, Mendoza no podía evitar pensar en Ramírez, un hombre cuyas acciones habían causado tanto daño, pero que hoy había demostrado la capacidad humana para el cambio genuino. Director, interrumpió Mendoza, antes de aceptar esta misión, tengo una solicitud. 6 meses después, el centro penitenciario San Mateo recibía una visita inusual. Mendoza, ahora ascendido a jefe de operaciones especiales, caminaba por los pasillos familiares hasta la sala de reuniones donde Ramírez lo esperaba. No esperaba volver a verte, admitió Ramírez, notablemente más delgado pero con una mirada más clara que antes. Tengo algo para ti, respondió Mendoza, deslizando una carpeta a través de la mesa. Dentro había documentos oficiales con el sello presidencial. Ramírez los leyó lentamente, su expresión transformándose de confusión a incredulidad. Conmutación parcial de sentencia, programa de rehabilitación profesional. El caso Rivera destapó problemas sistémicos que van más allá de individuos aislados, explicó Mendoza. El presidente ha autorizado un programa especial para reformar desde dentro. Agentes con experiencia real en los fallos del sistema trabajando para corregirlos. ¿Y quieres que yo? Quiero que uses su experiencia, tanto lo que hiciste mal como lo que hiciste bien, para ayudarnos a construir algo mejor, confirmó Mendoza. No estarás libre. Trabajarás bajo supervisión constante. Continuarás cumpliendo una forma modificada de tu sentencia, y cualquier paso en falso te devolverá aquí permanentemente. Ramírez miró los documentos, luego a Mendoza. ¿Por qué yo? Después de todo lo que hice. Mendoza se reclinó en su silla. Porque el día que casi moriste tratando de detener esa bomba, demostraste que eres capaz de ver más allá de tus prejuicios. Y porque yo también necesito aprender a ver más allá de los míos. Cuando Ramírez finalmente firmó los documentos, ambos hombres sabían que este no era un final, sino el comienzo de algo más complejo y difícil. El verdadero trabajo de cambio. Al salir de la prisión esa tarde, Mendoza recibió una llamada encriptada. La voz al otro lado sonaba tensa. Tenemos un problema, jefe. Hemos detectado un patrón similar al de Rivera en la oficina de Washington. Parece que su red era más extensa de lo que pensábamos. Mendoza observó a Ramírez siendo procesado para su traslado, recordando cómo un encuentro marcado por el racismo y el abuso de poder había terminado revelando una conspiración que amenazaba a todo el país. Prepara al equipo, respondió, y añade un nombre a la lista de operativos, Ramírez Miguel. Mientras alejaba, Mendoza reflexionó sobre cómo las personas más improbables pueden convertirse en aliados cuando las circunstancias revelan lo que verdaderamente importa. El verdadero enemigo nunca había sido un color de piel o un uniforme, sino aquellos que manipulaban el miedo y el prejuicio para sus propios fines oscuros. La lucha continuaría, pero esta vez, con una perspectiva más clara de quiénes eran realmente los villanos y los héroes en esta historia que seguía escribiéndose. Los primeros días después de la transferencia de Ramírez al programa especial fueron tensos. La sede secundaria de la CIA, ubicada discretamente en un edificio anónimo a las afueras de Washington, se convirtió en su nuevo hogar. Una habitación austera con lo básico para vivir, muy similar a su celda pero sin barrotes, le recordaba constantemente que seguía cumpliendo condena. La diferencia era el propósito que ahora tenía cada mañana al despertar. El equipo que Mendoza había formado era diverso y especializado. Analistas de datos, expertos en contraterrorismo, psicólogos
y ahora un ex policía con experiencia en perfilación criminal e infiltración. Todos ellos unidos por un objetivo común: desmantelar la red de corrupción que Rivera había tejido durante décadas dentro de las instituciones gubernamentales. Tu conocimiento sobre cómo operan los oficiales corruptos es invaluable, le explicó Mendoza durante su primera reunión oficial. Conoces los patrones, las excusas, las formas de ocultar evidencia. Necesitamos esa perspectiva. Ramírez asintió, sin atreverse aún a mirar directamente a los ojos de sus nuevos compañeros. La vergüenza de su pasado pesaba sobre él como una losa, especialmente cuando trabajaba tan cerca de Mendoza, el hombre cuya carrera casi destruye por prejuicios que ahora reconocía con dolorosa claridad. La operación, limpieza interna, tiene 3 fases, continuó Mendoza, desplegando documentos sobre la mesa de conferencias: identificación, infiltración y extracción. Tenemos motivos para creer que la red de Rivera se extiende hasta el Departamento de Seguridad Nacional y posiblemente el FBI. Durante las siguientes semanas, el equipo trabajó incansablemente, reconstruyendo comunicaciones, rastreando transferencias bancarias, identificando patrones en operaciones aparentemente desconectadas. Gradualmente, Ramírez comenzó a ganar la confianza de sus compañeros, no mediante palabras sino con su dedicación absoluta y sus intuiciones certeras. Fue quien detectó el patrón en las operaciones encubiertas fallidas. Siempre involucraban a agentes de minorías étnicas como chivos expiatorios cuando algo salía mal. Es sutil, explicó durante una reunión. Lo suficientemente espaciado para parecer coincidencia estadística, pero demasiado consistente para hacerlo realmente. El gran avance llegó 3 meses después, cuando identificaron al sucesor designado por Rivera, Douglas Coleman, subdirector adjunto de contraterrorismo, quien había mantenido un perfil bajo pero cuyos movimientos financieros revelaban conexiones con cuentas en el extranjero vinculadas a grupos extremistas. Es inteligente, comentó Ramírez mientras analizaban su expediente. A diferencia de Rivera, no deja rastro electrónico. Todo lo maneja a través de intermediarios y encuentros personales. Entonces necesitamos que alguien se acerque a él, concluyó Mendoza, su mirada fija en Ramírez. La propuesta era arriesgada. Ramírez, presentado como un ex policía resentido por su encarcelamiento, se acercaría a Coleman ofreciendo información sobre las investigaciones en curso contra la red. Una jugada peligrosa que podría costarle la vida si Coleman sospechaba. ¿Estás seguro de querer hacer esto?, preguntó Elena, la francotiradora que había ayudado en la operación del puerto y ahora formaba parte integral del equipo. Ramírez permaneció en silencio por unos momentos antes de responder. Durante años, usé mi placa para intimidar a personas basándome en cómo lucían. Ahora puedo usar mi experiencia para proteger a quienes una vez perseguí injustamente. No hay decisión que tomar. La operación se puso en marcha con precisión militar. Ramírez, equipado con dispositivos de vigilancia indetectables, se infiltró gradualmente en el círculo de confianza de Coleman. Cada encuentro era un baile sobre el filo de una navaja, cada palabra medida cuidadosamente para ganar confianza sin despertar sospechas. Rivera cometió el error de subestimar a Mendoza, comentó Coleman durante su 5º encuentro, ya más relajado en presencia de Ramírez. Yo no cometeré el mismo error. Antes de que Mendoza pueda acercarse a nosotros, ya habremos limpiado cualquier evidencia. Lo que Coleman no sabía era que cada palabra suya quedaba registrada. Cada nombre mencionado casualmente se convertía en una nueva pieza del rompecabezas que Mendoza y su equipo armaban meticulosamente. Tras 2 meses de infiltración, tenían suficiente información para desmantelar toda la red en una sola operación coordinada. 23 detenciones simultáneas en 5 agencias gubernamentales diferentes. La mayor purga de corrupción interna en la historia de la inteligencia estadounidense. El día después de las detenciones, Mendoza encontró a Ramírez contemplando el amanecer desde la azotea del edificio. Era la primera vez en más de un año que podía ver el sol salir sin barrotes de por medio. El juez ha revisado tu caso, dijo Mendoza, uniéndose a él en su contemplación del horizonte. Considerando tu papel crucial en la operación, han conmutado el resto de tu sentencia por servicio comunitario supervisado y 5 años de libertad condicional. Ramírez asintió, sin la euforia que Mendoza esperaba ver. No busco salir impune, respondió. Solo busco hacer lo correcto ahora. ¿Y qué harás con tu libertad? Ramírez giró finalmente para mirar directamente a Mendoza. Quiero trabajar con jóvenes oficiales. Enseñarles a reconocer y combatir sus propios prejuicios antes de que hagan lo que yo hice.
Si puedo evitar que otro policía cometa mis errores, tal vez pueda compensar algo del daño que causé. 6 meses después, en una academia de policía en las afueras de la ciudad, un grupo de cadetes escuchaba atentamente mientras Ramírez y Mendoza compartían su historia. No como una lección abstracta sobre diversidad, sino como un testimonio real de cómo el racismo institucional puede ser manipulado por intereses oscuros y cómo el cambio personal puede convertirse en cambio sistémico. No pretendo ser un modelo a seguir, concluyó Ramírez ante los jóvenes oficiales. Pero puedo ser un recordatorio viviente de que nuestros prejuicios no solo dañan a quienes dirigimos nuestra desconfianza, sino que nos hacen vulnerables a ser utilizados por aquellos con agendas peligrosas. Al terminar la charla, mientras los cadetes se acercaban con preguntas, Mendoza observó a Ramírez desde la distancia. El hombre que una vez lo había humillado contra el capó de un coche ahora dedicaba su vida a prevenir que otros repitieran sus errores. ¿Crees que estamos haciendo alguna diferencia?, preguntó Ramírez más tarde. Mientras ambos caminaban hacia el estacionamiento, Mendoza se detuvo, contemplando la pregunta. Creo que el cambio real comienza cuando dejamos de ver el mundo en blanco y negro, cuando reconocemos que los verdaderos enemigos no son las personas que lucen diferentes a nosotros, sino aquellos que explotan nuestras diferencias para dividirnos. Mientras el sol se ponía en el horizonte, dos hombres que habían comenzado como adversarios continuaban su camino juntos, no como amigos perfectos ni como símbolos de reconciliación instantánea, sino como testimonio de que incluso los encuentros más tóxicos pueden, con tiempo y verdadero arrepentimiento, transformarse en oportunidades para un cambio profundo y duradero. Y en un mundo donde el racismo y el abuso de poder seguían siendo realidades cotidianas, esa posibilidad de transformación representaba quizás la más poderosa forma de esperanza.